químico entre el movimiento de las cabezas de miosina. Miosina. Antes que realice la contracción de las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. La actividad de la ATP asa de la cabeza, el fin del ATP, quedan en qué? En ADP, adenosina y fosfato. Y el fosfato unido a la cabeza. 2. Cuando el complejo troponina-tropomiosina se une al complejo, quedan descubiertos los puntos activos de filamento de actina. Las cabezas de miosina se unen a ellos. Un punto número 3. El enlace entre la cabeza y el punto activo produce un cambio conformacional en la cabeza. La cabeza se desplaza hacia el brazo del puente cruzado y esto proporciona el golpe activo para tirar del filamento de actina. O sea, hay un cambio conformacional en la cabeza de la miosina. Cuarto, una vez que se desplaza la cabeza del puente cruzado permite la liberación del ADP y el ion fosfato. En el punto de liberación del ADP se une a una nueva molécula llamada ATP. Esta unión hace que la cabeza se separe de la actina. Cuando el ADP otra vez se convierte en ATP, esta unión permite que ya se separe la actina. Quinto, después de que la cabeza se ha separado de la actina, se escinde se pierde otra vez la molécula de fosfato del ATP para comenzar un nuevo ciclo. La energía una vez más comprime la cabeza a su posición perpendicular para comenzar un nuevo ciclo de golpe activo. Cuando la cabeza comprimida con la energía del ATP almacenada se une a un punto fijo de filamento, se estira y proporciona un nuevo golpe activo. Energética. Energética de la contracción muscular. Generación de trabajo muscular durante la contracción. Cuando un músculo se contrae contra una carga, realiza un trabajo. La generación de trabajo se transfiere energía desde el músculo hasta la carga externa para levantar un objeto hasta una altura o mayor o para vencer una resistencia. La energía necesaria procede de las reacciones químicas de las células musculares. Contracción muscular. La contracción muscular depende de la energía que aporta el ATP. Fuentes de energía para la contracción muscular. La mayor parte de la energía es necesaria para activar el mecanismo de cremallera, mediante el cual los puentes cruzados giran de los filamentos de actina. Esto es fosforilación del ADP para formar ATP. También se usa energía para bombear iones calcio, para bombear iones sodio, para bombear iones potasio. Fosfocreína. La fosfocreína contiene un enlace de fosfato de alta energía similar al ATP. Se enciende y la energía que se libera produce el enlace de un nuevo ion fosfato al ADP para producir ATP. La fosfocreína es similar al ATP. Glucólisis. La glucólisis, en términos de bioquímica, es la conversión de la glucosa en ácido pirúvico. Una molécula de glucosa me aporta 2 moléculas de ácido pirúvico. Eso también puedo preguntar en el examen, ¿qué es la glucólisis? ¿Por qué?
La glucólisis es la conversión de la molécula de un mol de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico o piruvato. Eso es glucólisis. ¿Dónde ocurre? En la glucólisis del glucógeno. La escisión enzimática del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico libera energía para convertir el ADP en ATP. Es 2,5 veces más rápido y no necesita de la presencia de oxígeno. Metabolismo oxidativo. Combinación de oxígeno con los productos finales de la glucólisis y otros nutrientes para formar ATP. ¿Dónde ocurre el metabolismo oxidativo? El metabolismo oxidativo ocurre a nivel de mitocondria. ¿Para qué? Para formar ATP. Eficiencia de la contracción muscular. La eficiencia se calcula como el porcentaje del aporte de energía que convierte en trabajo en lugar de calor. La eficiencia del músculo estriado es del 25%. La mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación de ATP. La mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación del ATP. Se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Se desarrolla una eficiencia máxima cuando la velocidad de contracción es 30% de la velocidad máxima. Fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas. Todos los músculos del cuerpo están formados por mezcla de fibras musculares lentas y fibras musculares rápidas. Los músculos que reaccionan rápidamente están formados por fibras rápidas y una pequeña cantidad de fibras lentas. Los músculos que responden lentamente tienen principales fibras lentas. Fibras lentas de tipo 1 y fibras rápidas de tipo 2. Las fibras lentas de tipo 1 son fibras más pequeñas, son inervadas por fibras nerviosas pequeñas. La vascularización y capilares extensos para aportar oxígeno, muchas mitocondrias, niveles elevados de metabolismo, gran cantidad de mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? Es otra proteína. Proteína que contiene hierro, ¿no? Le da el aspecto rojo al músculo. La mioglobina es una proteína que le da el color rojo al músculo. La proteína que se encuentra en la sangre que le da color rojo a la sangre se llama hemoglobina, ¿no? La mioglobina contiene también en su estructura química hierro. Fibras rápidas tipo 2. Son fibras más grandes, obtienen fuerzas de contracción. El retículo sarcoplásmico extenso, liberación de iones carbono. Grandes cantidades de enzimas glucolíticas liberan energía. Vascularización menos extensa, menos metabolismo oxidativo, menos mitocondria, menos metabolismo oxidativo. O sea que en la fibra rápida de tipo 2 hay menor concentración de mitocondria, menor oxidación de metabolismo oxidativo para la producción de ATP. Si no hay mitocondria, tampoco hay ATP, no hay respiración celular.
Mecanismo de la contracción del músculo esquelético, unidad motora. Todas las motoneuronas que salen de la médula espinal inervan múltiples fibras nerviosas. Todas las fibras musculares son inervadas por una única fibra nerviosa denominada unidad motora. Los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y tienen un control exacto tienen más fibras nerviosas por menos fibras musculares. Los músculos grandes que no precisan un control fino tienen centenares de fibras musculares en una unidad motora. Contracciones musculares de diferente fuerza. Vamos con la sumación de fuerza. Sumación de fuerza es la adición o sumación de los espasmos individuales para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Esa es la sumación de fuerza. Adición, sumación de los espasmos para aumentar la intensidad de la contracción. Sumación de fibras múltiples, aumentando el número de unidades motoras que se contraen de manera simultánea. Sumación de frecuencia y tetanización, aumentando la frecuencia de la contracción. A medida que aumenta la frecuencia, se llega a un punto en que cada nueva contracción se produce antes de que haya finalizado la anterior. Cuando alcanza un nivel crítico, las contracciones se hacen tan rápidas que funcionan entre sí y es la tetanización. Máxima fuerza de contracción. La máxima fuerza de contracción tetánica de un músculo que funciona a una longitud normal es de 3 a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Los cambios de fuerza muscular al inicio de la contracción, el efecto de la escalera, cuando un músculo comienza a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, su fuerza inicial puede ser tan pequeña como la mitad de su fuerza entre 10 a 50 contracciones. La fuerza de la contracción aumenta hasta una decena. Tono del músculo esquelético y fatiga muscular. El tono del músculo esquelético, incluso cuando los músculos están en reposo, hay una cierta cantidad de tensión. Ese es el tono muscular. La cantidad cierta de tensión, eso es el tono muscular. ¿Qué es la fatiga muscular? Es la contracción prolongada e intensa de un músculo que da lugar a un estado de fatiga. La fatiga aumenta en una proporción casi directa con la velocidad de deflexión del glucógeno del músculo. ¿Saben qué es el glucógeno? El glucógeno es la glucosa almacenada en el hígado y en el tejido muscular en menor concentración. O sea, la reserva de glucosa en nuestro organismo se llama glucógeno. O sea, es como decir, glucosa que ingresa por vía oral se transforma en glucógeno. Se almacena en mayor concentración en el hígado, pero tenemos también menor concentración de glucógeno en el tejido muscular, porque cuando requiere realizar la contracción necesitamos de energía. Entonces la energía proviene cuando ocurre la glucogenólisis. Lo que hace es degradar el glucógeno para transformar en glucosa y la glucosa transformar en ATP, que es energía, para que favorece la contracción. Pero acá nos dice, la fatiga muscular es la contracción prolongada e intensa de un músculo que da lugar a una fatiga muscular. Sistemas de palanca del cuerpo. Los músculos actúan aplicando una tensión en sus puntos de inserción en los huesos. Los huesos forman a su vez varios sistemas de palanca. En el antebrazo, en ángulo recto con el brazo, potencia de elevación del bíceps en la mano 20 kilos. En el brazo totalmente extendido, la fuerza en la mano es mucho menor de 20 kilos.
Colocación de una parte del cuerpo por la contracción de los músculos agonistas y antagonistas del lado opuesto de una articulación. Coactivación de los músculos antagonistas. Casi todos los movimientos del cuerpo están producidos por la contracción simultánea de quienes, de los músculos agonistas y los músculos antagonistas. ¿Alguien entiende qué son músculos agonistas y qué son músculos antagonistas? Agonistas. La palabra agonista. Músculo que Ya, los agonistas son los que favorecen la contracción y los antagonistas que están en contra de la contracción muscular. Esos son agonistas y antagonistas. Se denomina coactivación de los músculos agonistas y antagonistas. Está controlado por los centros motores del encéfalo y de la médula espinal. Los músculos antagonistas y agonistas también se excitan por igual. A medida que un brazo o una pierna se mueve hacia su posición media, disminuye la fuerza del músculo más largo y aumenta la fuerza del músculo más corto, hasta que las fuerzas se igualen y el movimiento se detiene. Remodelado del músculo para adaptarse a una función. Todos los músculos se remodelan para adaptarse a la función que deben de realizar. Se altera su diámetro, se altera su longitud, su fuerza y su vascularización. Hipertrofia muscular. ¿A qué llamamos hipertrofia? Cuando se produce un aumento de la masa total del músculo, se debe al aumento de los filamentos de actina y miosina en cada fibra muscular. Aparece cuando el músculo es sometido a carga durante el proceso contráctil. Atrofia. Atrofia es cuando se produce una disminución de la masa total del músculo. Hay una disminución de proteínas contráctiles. ¿Cuáles son las proteínas contráctiles? Proteínas contráctiles. Actina y miosina. Entonces, hay una disminución de la concentración de esas proteínas cuando existe lo que es atrofia. Y se produce cuando el músculo no se utiliza durante semanas. Ajuste a la longitud muscular. Cuando las fibras son extendidas hasta una longitud mayor de lo normal. Se añaden sarcómeros y electrómeros en los extremos de las fibras musculares donde se unen a los tendones. Y se pueden añadir varios sarcómeros por número. Hiperplasia de las fibras musculares. ¿Quién sabe por hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? condición de generación de fuerza muscular externa. Hay un aumento de las fibras musculares. Ya, entonces, la hiperplasia de las fibras musculares es el aumento real de fibras musculares cuando hay necesidad de generación extrema de fuerza muscular. Efecto de la denervación muscular. Cuando el músculo pierde su inervación, ya no recibe señales contráctiles que son necesarias para que inicie la contracción. Si pierde la inervación, no hay contracción y se inicia un proceso de atrofia. En 2 meses aparecen cambios degenerativos en la fibra muscular. En la fase final, las fibras musculares son destruidas y sustituidas por tejido fibroso y adiposo. Se produce la contractura cuando el músculo tiende a seguir acortándose. Vamos con la rigidez cadavérica.
Hay mucha discrepancia a cuántas horas ocurre la rigidez cadavérica en los libros de toxicología, especialmente y de forense. Rigidez cadavérica. Varias horas después de la muerte, todos los músculos entran en estado de contractura. Los músculos se contraen y se hacen rígidos, sin potenciales de acción, y se debe a la pérdida de todo el ATP, que era energía. El músculo permanece rígido hasta que las proteínas se deterioran entre 15 a 25 horas. ¿Ya? Y con eso hemos terminado el tema de músculo.